maternos dentro de la historia clínica muy importantes para poder tener más datos del bebé. La madre, una madre de 28 años, casada, con un grado de instrucción secundaria, ocupación estilista, su gesta 3, partos 2, una cesárea. En este embarazo realizó 8 controles prenatales en el hospital de Pisiga. Se le realizaron las correspondientes serologías que fueron lisa para Chagas, High Chagas, también RPR para sífilis, la prueba rápida para VIH y TORCH, todas no reactivas. El grupo sanguíneo de la madre ARH positivo, este dato también muy importante para ver la incompatibilidad de grupo o de factor que puede presentar el bebé. El motivo de consulta del bebé fue la cianosis y la desaturación cuando se lo obtuvo en el hospital. La conducta con el bebé en un inicio fue el alojamiento conjunto, ya que en un inicio sabemos que hay una transición en la cual el color no es valorado y esta transición no se realizó presentando aún cianosis y empezó el cuadro clínico a marcarse más después de las 18 horas de vida, donde empezó a presentar desaturación y cianosis central a nivel de mucosas, peribucal y en extremidades, y lo extraño fue que no presentaba signos de dificultad respiratoria. Dentro de lo que fue el examen... ¿Cómo se está presentando? ¿Están haciendo la pantalla? Mil disculpas, hemos tenido algunos problemas técnicos. Dentro de lo que fue el examen físico, a la revisión del neonato se observó que estaba en regular estado general, no presentando signos de dificultad respiratoria, pero sí cianosis generalizada y una saturación entre 60 a 70% oxígeno ambiente, que sería una FiO2 de 21%. Esto ya hizo sospechar de alguna patología cardíaca o pulmonar, ya que no presentaba signos de dificultad respiratoria, y con oxígeno suplementario se pudo mejorar este cuadro presentando una saturación de 100%, ¿no? Con una FiO2 al 100%, una saturación de 75-80% es la que se podía alcanzar administrando el oxígeno en esta concentración de fracción inspirada de oxígeno. Al examen físico, como les mencionaba, la piel estaba húmeda y cianótica, el corazón con ruidos rítmicos regulares, con un soplo en foco pulmonar 4 en 6 de gran intensidad, y el abdomen se encontraba blando, un poco distendido, con peristaltismo presente, y presentaba ya una onfaloclisis permeable, la cual se le administró para administrar los líquidos y los medicamentos respectivos. Los diagnósticos que se le colocó en ese momento fue de recién nacido de término de 40 semanas, grande para la edad gestacional, con probable cardiopatía congénita y macrosomía. Esta es la radiografía. Se le solicitó una radiografía, también se le solicitó un ecocardiograma, en el cual se pudo obtener los siguientes datos. El bebé presentaba estenosis valvular severa con un gradiente máximo de 105 milímetros de mercurio, con una válvula pulmonar displásica, un conducto arterioso permeable, con un cortocircuito de derecha a izquierda, con un gradiente de transconducto de 40 milímetros de mercurio. Presentaba una comunicación interauricular tipo ostium secundo de 7.3 milímetros con un cortocircuito de derecha a izquierda. Y el ventrículo derecho estaba hipertrofiado con un aumento del tamaño por las Z-score y una función ventricular izquierda conservada. Presentaba una disfunción sistólica y diastólica ventricular derecha. El paciente por indicación requería valvuloplastía con balón a la brevedad posible y por ese motivo se inició ya las prostaglandinas. Y también se indicó que no se debería administrar oxígeno suplementario para mantener oximetrías entre 75 y 85%, que era con lo que el bebé podía mantenerse estable. En fecha 17 de julio se le realizó una cirugía
Y esto es un resumen de la evolución dentro de lo que fue el manejo intrahospitalario. Se observa acá que se le mantuvo en asistencia respiratoria mecánica durante más de 2 semanas y posteriormente sí se pudo continuar con la administración de CPAP de máquina, que es un modo en el cual ya no utilizamos presión máxima, solamente presión positiva al final de la expiración para mantener reclutados los alvéolos. Esto se les realizó por 3 días, casi 3 días, y posteriormente se pudo proceder a la administración de oxígeno suplementario mediante lo que es el casco cefálico o HUD. Y posteriormente, después de 4 días y medio, se pudo pasar a oxígeno ambiente y después de 5 días se pudo ya quitar el oxígeno progresivamente. Aquí podemos ver la imagen que presentaba a nivel pulmonar, donde se puede observar más o menos una imagen como de secuestro en el campo pulmonar derecho, más o menos entre el lóbulo superior e inferior. Y ya para fecha 19 de julio de presente año, el neonato ya empezó a presentar mayores signos de dificultad respiratoria con un abombamiento de tórax y se evidenció que había el ingreso del aire muy disminuido en el campo pulmonar derecho, donde se podía observar esa imagen radiolúcida, un poco radiolúcida en el campo pulmonar derecho, en el lóbulo medio. Posteriormente ya se pudo observar con una radiografía que se realizó la imagen de un neumotórax considerable, con un desplazamiento del pulmón al lado contralateral, por lo cual tuvo que drenarse, ¿no? Y realizar una toracocentesis de inicio y posteriormente una toracostomía para evitar la muerte en este neonato. Se le dejó una toracostomía en el quinto espacio intercostal, en la línea media, en la línea axilar anterior, quinto espacio intercostal, como pueden ver aquí, se le realizó una jareta y se colocó lo que es un tubo endotraqueal para poder descomprimir el neumotórax. Y aquí en la radiografía se puede evidenciar la entrada del tubo endotraqueal, que está más o menos en el cuarto quinto espacio intercostal, con lo cual el corazón vuelve a su posición y ya no hay el desplazamiento al lado contralateral. Se observa posteriormente en una siguiente radiografía la imagen nuevamente de radiolúcida, mucho más marcada en lo que es en el ápice del campo pulmonar derecho. Por lo cual se decide realizar una tomografía de tórax en la cual se evidencia un neumotórax derecho lobulado por engrosamiento pleural y este va comprimiendo el pulmón derecho. No se pudo descartar la posibilidad de una fístula broncopleural, ya que no se tenía muy clara la situación. Por lo cual se hizo una valoración por cirugía pediátrica, los cuales diagnosticaron lo que es la paquipleura, para lo cual se programó lo que es la decorticación pleural, más o menos a los 10 días de haber entrado la primera vez a quirófano. Aquí tenemos la imagen ya con la posterior a la decorticación pleural, donde ya se puede ver una imagen pulmonar mucho más normal. Se ve el tubo endotraqueal que ya está entrando casi hasta ápice y mejora lo que es la distensibilidad pulmonar. El neonato presenta una evolución favorable y es dado de alta en fecha 7 de agosto, sin signos de dificultad respiratoria, sin requerimiento de oxígeno, con buena tolerancia enteral. Ya podemos ver que no hay ningún desplazamiento del campo pulmonar derecho hacia el lado izquierdo, ya no se ven esas imágenes lobuladas, ya que en un inicio se trataba de una malformación adenomatoidea quística que tiene una incidencia muy baja. Antes era una incidencia de 1 en 25,000, actualmente se diagnostica más por los estudios de gabinete que contamos y hay una incidencia de 1 en 15,000. Estos casos son malformaciones que no tienen que ver con la genética, pero que sí producen alto riesgo
a la larga de tumores y de cáncer a nivel pulmonar y en una etapa temprana de sobreinfecciones y de neumotórax, por lo cual el tratamiento siempre es quirúrgico. Hay que recordar que también estas patologías pueden ir asociadas a lo que es el hidros fetal y también puede ir asociada a lo que es hipoplasia pulmonar, ¿no? En este caso no había una hipoplasia marcada, por lo cual el bebé ha podido hacer una buena compensación. Si bien ha hecho una paquipleura como evento secundario, ha podido ser manejada por la parte quirúrgica. Entonces, son patologías que queríamos presentar que sí se dan en nuestro hospital. Hay muchas malformaciones congénitas. En este caso, es una malformación de tipo pulmonar, que habría que hacer diagnósticos diferencial con otras patologías pulmonares, tipo secuestros, pero en este caso se trata de una malformación adenomatoidea quística, para lo cual vamos a hacer una revisión de esta patología. Como les dije, no es muy frecuente, pero a medida que pasa el tiempo podemos ver que estas están en incremento, para lo cual tenemos que estar enfrentados y no solamente esperar lo que les decía, un síndrome de dificultad respiratoria, que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial para lo que es membrana hialina, de acuerdo a la edad gestacional. Si es muy prematura, sabemos que hay mayor riesgo, o si ha habido algún dato de meconio, podría tratarse de un SALAM, o una cesárea sin trabajo de parto, no sería pensar en una taquimia transitoria, o en el caso de un proceso infeccioso materno o ruptura de membranas, pensaríamos en lo que es una neumonía. En este caso, han visto que a un inicio no había signos de dificultad respiratoria, pero posteriormente sí empezó a haber periodos de desaturación y cianosis, que en este caso no ha sido netamente una cardiopatía, sino un problema pulmonar, tratándose de una malformación adenomatoidea quística, para lo cual sus compañeros van a hacer una presentación y para el último les dejamos el micrófono abierto para sus preguntas. Déjame compartir un rato. ¿Es eso, no? Sí, sí, bien. Sí. Listo, entonces vamos a empezar a hablar sobre la enfermedad en general, lo que es la malformación quística adenomatoidea congénita pulmonar. Bien, para empezar, antes brevemente voy a explicar lo que es un poco la maduración pulmonar, que va a cursar con diferentes estadios. En sí son 4 estadios microscópicos que se van a solapar uno a uno. Primero, la primera etapa es la pseudoglandular, cuya duración va desde las 5 a las 17 semanas, donde los túbulos respiratorios, como se ven aquí en la imagen, adquieren un epitelio pulmonar, pero sin embargo en esta etapa, si bien se forman los bronquiolos terminales, no se van a formar los bronquiolos respiratorios ni los alveolos. En la etapa canalicular, que va a ser posterior, desde la semana 16 a la 25,
En aquí la luz de los bronquiolos y bronquioles van a ser de mayor calibre, además que el bronquiolo terminal, como se ve en la imagen, va a originar dos o más bronquiolos respiratorios, que son estos, y ahí los conductos alveolares primitivos. En la etapa sacular, que va a ir a partir de la semana 24 hasta el periodo final, en aquí va a aumentar la cantidad de sacos terminales, el epitelio se vuelve más fino, los capilares van a rodear a los alveolos, además que en los sacos terminales, como ya lo habíamos mencionado, se van a empezar a originar los neumocitos tipo 1 y tipo 2 y con ello la sustancia surfactante. Y así al llegar a una etapa alveolar, entonces sabemos qué es la etapa final, desde el final del periodo fetal hasta los 8 años, en la cual los sacos alveolares van a poseer una pared más fina con tejido conectivo laxo. Alrededor, antes del nacimiento, van a aparecer protrusiones en las paredes de los bronquiolos respiratorios y sacos alveolares, que son los alveolos primitivos, y eso llegando a una completa maduración hasta los 8 años. En todas estas etapas de maduración pulmonar van a intervenir diferentes factores, como la interacción del epitelio mesenquimatoso, la tensión de la presión de oxígeno fisiológica, algunas fuerzas mecánicas y factores humorales. Algunos de estos factores, cualquiera de ellos que falten o no estén alterados, van a conducir a alteraciones o malformaciones en el desarrollo pulmonar. Entonces, la malformación quística de neumatoidea congénita pulmonar, también llamada hiperplasia pulmonar adenomatoide, va a representar el 25% de las malformaciones congénitas del pulmón y muy frecuentemente se manifiesta con un diestrés respiratorio en el periodo neonatal, pero también recalcar que en algunos casos va a ser completamente asintomático. La incidencia va a corresponder de 1 a 25.000 a 35.000 recién nacidos, siendo más frecuente en el sexo masculino, que se puede considerar un factor de riesgo. La afectación puede ser unilateral o bilateral, más frecuente afectando al pulmón izquierdo más que el derecho y en el lóbulo inferior, pero eso va a depender del tipo o del grado de afectación. Va a constituir el 95% de las lesiones congénitas del pulmón y el 25% de las malformaciones congénitas pulmonares. En cuanto al concepto de la malformación quística adenomatoidea, va a ser sí un trastorno poco frecuente y va a consistir en un hematoma torácico generado por un trastorno embrionario que acontece entre la quinta y la sexta semana de gestación. Ya vimos las etapas. Resulta de la proliferación desordenada del epitelio respiratorio en los bronquiolos terminales, en la cual se va a originar la formación de un quiste, y el quiste puede ser contenida de aire o líquido. Va a surgir o surge por un cese de la maduración bronquiolar, y con un excesivo crecimiento del mesénquima pulmonar y la supresión de la diferenciación alveolar, es como que un estancamiento en el desarrollo pulmonar. Existe una clasificación, la Stoker, que va a depender del lugar de afectación, si es en las primeras etapas del desarrollo embriológico o en las últimas. Tenemos aquí la etapa 0, la etapa 1, etapa 2, etapa 3 o etapa 4. Y en cuanto a la clasificación generada en 1977, la de tipo 1 es la más común, en el cual se va a originar en un 50-70%, donde los quistes, como vemos en la imagen, van a llegar o pueden ser de 2 a 10 centímetros. La de tipo 2, con una frecuencia de 35-40%, donde los quistes van a llegar a ser de 1 a 2 centímetros. Y las de tipo 3, que son quistes pequeños, como se ve en la imagen, van a aparentar una lesión sólida. Y aquí tenemos imágenes más claras, cómo se diferencian los quistes de tipo 1
que son de 2 a 10 centímetros, que son las más comunes, la de tipo 2, que son más pequeñas, y la de tipo 3, que van a aparentar una lesión más sólida. También hay la clasificación, la misma, de malformaciones adenomatoideas quísticas, modificada de Stoker, en la cual nos van a indicar el tipo 0, tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Y aquí vemos la frecuencia de cada una de ellas, siendo la de tipo 1 más frecuente, con un diámetro máximo del quiste de 10 centímetros, en la cual está formado por células de tipo ciliado, pseudoestratificado o columnares. Puede estar conformado en células mucosas del 33%, no va a contar con músculo estriado en cuanto a la histología de cartílago de 5 a 10%, o músculo liso de 100 a 300 microgramos. La de tipo 2 va a ser del 20 al 25% en cuanto a la frecuencia, como ya lo habíamos dicho, cuyo diámetro máximo es de 2.5 centímetros. También va a contar con casi la misma histología, con algunas variaciones. La de tipo 3, con una frecuencia del 8%, con un diámetro máximo del quiste del 1 a 1.5. Y la de tipo 4, con una frecuencia de 2 a 4%, con un diámetro quístico de 7%. Sin embargo, la de tipo 4 no va a contar con la misma etiología de las anteriores. Y esta es la clasificación que más se utiliza para este tipo de malformaciones. Pasamos a lo que son aspectos clínicos y vamos a decir que frecuentemente la malformación se va a detectar durante la gestación y el periodo neonatal. En un 70% se va a diagnosticar en la primera semana de vida y un 90% en los 2 primeros años, y raramente va a debutar en la adultez. La malformación adenomatoidea quística va a ser la causa más frecuente de masas intratorácicas fetal diagnosticada por ultrasonido. Y cuando estas lesiones son más grandes, pueden manifestarse durante el embarazo, como hidros fetal, preeclampsia y polidramios. Sin embargo, esta malformación se dice que puede involucionar hasta desaparecer espontáneamente, esto durante el periodo intrauterino. Ya al nacer o en el recién nacido se va a manifestar con distrés respiratorio, esto debido a que se va a dar una compresión del parénquima pulmonar normal que está adyacente a la lesión. También se va a producir una hiperinsuflación durante la inspiración, esto debido a que va a haber una comunicación entre la malformación y el árbol traqueobronquial que va a dar lugar a esta insuflación, y también el atrapamiento de aire mediante un mecanismo de válvula que va a generar un rápido aumento del volumen pulmonar anormal, y que esto nos puede llevar a una falla respiratoria. Al examen físico en el recién nacido podemos encontrar ausencia de un muelle pulmonar, ruidos cardíacos apagados, hipertimpanismo del emitoras afectado. Se va a decir que la presentación clínica es tardía cuando se va a presentar después de los 6 meses de edad. En la infancia esto se puede manifestar como una insuficiencia respiratoria, infecciones pulmonares recurrentes que pueden llegar a la muerte, retardo de crecimiento. Es necesario saber que las malformaciones adenomatoideas quísticas aparecen menos frecuentemente en lo que son las adolescentes y los adultos, que solo van a representar un 17%. Los pacientes van a permanecer asintomáticos hasta ser diagnosticados incidentalmente mediante una radiografía de tórax que va a detectar estas lesiones quísticas, o bien como infecciones pulmonares repetitivas, neumotórax espontáneo, hemoptisis o dolor torácico. Tenemos aquí la escala de Sindermar-Anderson, en la cual vamos a graduar en los grados 0, 1 y 2, ¿no? Y vamos a darle las diferentes puntuaciones. Si es 0 puntos, o sea, no, sin dificultad respiratoria; si está de 1 a 3 puntos, la dificultad respiratoria es leve; de 4 a 6 puntos es moderada; y de 7 a 10 puntos es severa. Entonces, lo que vamos a medir aquí son, digamos, como vemos en la tabla, la disociación tóraco-abdominal. Si esta es sincronizada, la puntuación va a ser 0. Si esta es visible solo en inspiración, va a ser 1. Y si es siempre visible, se le va a dar una puntuación de 2, ¿no? Y ahí se van a ir sumando, así como también las retracciones intercostales, las retracciones sifoideas, el aleteo nasal y los quejidos.
Bueno, continuando con lo que vendría a ser el diagnóstico, el MAC pulmonar puede ser diagnosticado fácilmente por lo que vendría a ser una ecografía de rutina en lo que vendría a ser el segundo trimestre. Pero hay que tener cuidado porque las malformaciones más pequeñas pueden pasarse por alto, incluso en lo que vendría a ser el tercer trimestre. También vamos a hablar de lo que va a ser la resonancia magnética fetal. Va a ser un método crucial en el cual se va a manejar el planteamiento perinatal, sobre todo cuando se piensa en lo que va a ser una resección final del tumor en el periodo neonatal. Algunos casos va a haber lo que va a ser una regresión completa, sin embargo, se tiene que hacer un seguimiento con lo que va a ser los rayos X, en lo cual se va a poder observar una imagen unilateral de quística en lo que vendría a ser el pulmón. También vamos a hablar de que el gold estándar para el diagnóstico va a ser lo que va a ser una tomografía, en la cual vamos a poder observar lo que van a ser, se describen 3 presentaciones, que va a ser una imagen única de un quiste que puede ser de líquido o aire, puede ser múltiples quistes o un efisema pulmonar bien localizado. Después vamos a tener que también se va a usar la prueba de lo que es el ultrasonido, en el cual vamos a poder ver lo que va a ser un polidramnios asociado a una imagen sólida o quística torácica. Bueno, el ultrasonido se usa mayormente porque va a tener una sensibilidad aproximadamente del 80% y un valor predictivo positivo de lo que es el 55%. Y actualmente con los nuevos equipos se tiene que la sensibilidad ha aumentado hasta un 90%. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, se tiene que diferenciar de lo que vendría a ser lo que sería la atresia bronquial, quiste broncogénico, obstrucción de lo que vendría a ser las vías aéreas superiores como la atresia laringia y un efisema lobar congénito. Asimismo, un diagnóstico se tiene que considerar lo que vendría a ser el secuestro broncopulmonar, que es el cual es reconocido porque tiene una arteria nutricia proveniente de lo que vendría a ser la arteria aorta, reconocida por una exploración Doppler color. Sin embargo, es muy frecuente también encontrar lo que vendría a ser una lesión mixta o híbrida, es decir, lo que vendría a ser una MAC pulmonar asociada a un secuestro pulmonar, el cual en nuestro medio cada vez está siendo más frecuente. Bueno, como último, vamos a hablar del tratamiento. Podemos decir que vamos a tener 2 tipos de tratamiento o 2 métodos. Vamos a hacer el médico o el quirúrgico. Ya vamos a estar hablando, ya vamos a tener que diferenciar a nuestros pacientes de un paciente asintomático o de un paciente sintomático. Mientras que para los pacientes asintomáticos, vamos a tener 2 opciones de tratamiento. Vamos a poder dejar a nuestro paciente y ver que este cuadro pueda reabsorberse o volver a como estaba, o podemos también dar seguimiento a nuestro paciente y hacer nuestro tratamiento quirúrgico a los 4 o 6 meses. Mientras hacemos esto, mientras hacemos estos controles, podemos dar una antibiótico terapia en caso de que exista una sobreinfección, medidas de soporte respiratorio si es que nuestro paciente va a necesitarla, y también podríamos utilizar los corticoides prenatales. Estos más que todo, este concepto se basa en una hipótesis que habla sobre las células pulmonares que la MAC son inmaduras. Gracias a los corticoides prenatales van a madurar y estos pueden volver a absorberse. Hay experiencias favorables para los tipos microquísticos con E-drops, y las experiencias son menos favorables para los tipos que son más macroquísticos. Cuando hablamos sobre el tratamiento quirúrgico, vamos a hablar de que lo podemos dar en prenatal y postnatal. En prenatal, para las indicaciones serían las lesiones macroquísticas con poliplasia pulmonar, en E-drops, con complicaciones con mal pronóstico. En estas vamos a poder utilizar ya sea la desviación toracoamniótica o la resección del lóbulo afectado por una lobectomía. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? A que vamos a utilizar el procedimiento de laparotomía, esterotomía para llegar hasta el feto, y en el feto recién le hacemos una toracotomía
y hacemos la lobectomía. Para los postnatales hablamos de que la finalidad es disminuir el riesgo de las complicaciones, ya sea una sobreinfección, un neumotórax, una hemorragia, o estos van a tener un cierto riesgo de malignización. Así que para esto vamos a utilizar ya sea una segmentomía o una lobectomía. La segmentomía es para las lesiones pequeñas y bien delimitadas. La lobectomía se va a realizar más que todo al momento del diagnóstico o antes del mes de vida, en caso de que esta puede llegar a diagnosticarse muy precozmente, por la posibilidad de una infección recurrente pulmonar o una descompensación respiratoria severa. Ya en estos tipos de procedimientos ya podemos hablar de que bueno, como conclusiones vamos a decir que es muy importante el diagnóstico prenatal para programar ya sea una intervención quirúrgica postnatal. Los factores pronósticos son la presencia ya sea de lesiones microquísticas, un hidrosis fetal y el compromiso pulmonar bilateral. El manejo apropiado de la MAC aún permanece como un tema de debate, porque algunos autores proponen que el tratamiento quirúrgico sea inmediato en los pacientes con sintomatología y otros van a sugerir van a diferir de que la cirugía debe realizarse a los 3 a 6 meses en los pacientes que son asintomáticos. Eso es todo. ¿Tienen algunas preguntas? Bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta sobre el tema, sobre el paciente. En este caso, la revisión que hicimos se trataba de un paciente sintomático, ¿no? Por lo cual se ha tenido que tomar conducta quirúrgica, pero sí ha presentado la complicación del neumotórax y posteriormente la paquipleura. Pero como dice la literatura, la evolución es favorable cuando se toma la conducta adecuada, ¿no? Porque como mencionaron sus compañeros, sí puede haber una sobreinfección, puede llegar a producirse un proceso de malignización también posterior, y sí hay casos de MAC en adultos, ¿no? Estos ya son menos frecuentes, pero sí existen. ¿Alguna pregunta tal vez? Recuerden la hipoplasia, ¿no? Puede ir acompañada de lo que es la MAC, y muy importante que revisen no solo para esta patología, sino también para las otras, lo que es la clasificación y la escala de Silverman. Muy interesante también lo que mencionó su compañero, ¿no? Los estudios de gabinete ahora permiten hacer un buen diagnóstico, limitación de daño y seguimiento, por lo cual la radiografía es muy pertinente, al igual que la imagenología por ecografía y también la tomografía, y no está de más la resonancia, que sería ideal, pero por tema de costos, la tomografía es uno de los estudios de gabinete estándar, ¿no? ¿Ninguna pregunta? Bueno, se les agradece mucho. Les recordamos que va a haber preguntas sobre este caso en el examen, así que si pueden pasar la presentación a sus compañeros o tal vez sus apuntes, quedamos muy agradecidos. Hasta el día del examen.